8:07 de la noche. Vamos a terminar alrededor de las 9. Gracias por venir en esta noche de domingo. ¿Repasamos 2 minutitos o 5? Bien, noche de martes. ¿Cuál es el tema general? Ustedes lo tienen allí anotado de la conferencia. ¿Cómo dice? Esperando su venida. Esperando su venida. Y desde el primer momento nos planteamos, ¿pero de quién estamos hablando? ¿Y cómo fue anunciado que vendría? Bien, hemos estudiado martes, miércoles, jueves, que fue anunciado por Moisés, los profetas y los salmos. Bien, después hemos visto su primera venida, anunciada por Moisés, los profetas, judíos y los salmos, el Antiguo Testamento. Y vimos su primera venida, desde su nacimiento como bebé, Dios en ser humano, hasta su muerte, resurrección y a los pocos días ascenso al cielo desde el Monte de los Olivos. Todo eso, o a todo eso, le llamamos su primera venida. Insisto, desde su nacimiento hasta que fue elevado desde el Monte de los Olivos y se fue. Primera venida. Su primera venida tuvo varios perfiles, matices, porque fue maestro, profeta, predicador, etcétera, pero fue redentor, fue, primera venida, Cordero de Dios para quitar y llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Bien, después vimos segunda venida a Jerusalén. No aparecen las palabras primera o segunda, pero bueno, al estudiar y ver los tiempos y cómo se sucedieron y van a suceder las cosas, les hablamos en esos términos. Primera venida, Cordero. Segunda venida a Jerusalén será León de la tribu de Judá. Ojo, segunda venida a Jerusalén, anunciada por Moisés, los profetas y los salmos judíos. Dentro de unos años vendrá a Jerusalén y va a ser defensor de los judíos, va a ser la esperanza de su pueblo Israel, va a ser el león de la tribu de Judá defendiéndolos y amparándolos, y va a ser juez y va a ser rey de reyes. Bien, hasta ahí lo que anticipaba, lo que profetizaba el Antiguo Testamento. Moisés, los profetas y los salmos. Ya se cumplió su primera venida como Cordero, dentro de unos años regresará a Jerusalén como león, el león de la tribu de Judá. Bien, hasta ahí no nos referimos a nosotros, la iglesia. Porque la iglesia es otro pueblo que él está formando entre su primera venida y su segunda. ¿Se da cuenta? En estos 21 siglos, él está formando su iglesia, que es otro pueblo. El pueblo de Israel tendrá una herencia terrenal. Nosotros tenemos una herencia celestial. Bien, les dije anoche y antes de anoche, usted lo tiene que comprobar. En Mateo, Marcos y Lucas se habla, y el Señor habló, de su regreso a Jerusalén. Y no habló de su venida por la iglesia. Y, por otro lado, en el Evangelio de Juan, el Señor habló de su venida por la iglesia y no habló de su regreso a Jerusalén para reinar. ¿De acuerdo? Los 4 libros no se contradicen, se complementan y son 4 libros, los 4 evangelios, libros maravillosos. Anoche comenzamos a ver, y en esta noche lo vamos a cerrar al tema, pero no agotar porque es muy largo, comenzamos a ver la venida del Señor por su iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? O mejor dicho, ¿quiénes son o conforman ese pueblo llamado la iglesia? ¿Quiénes? El conjunto de todos los seres humanos que individualmente, uno a uno, va aceptando a Cristo como Salvador personal. Cada ser humano en Bolivia, en Argentina,
en África, en Israel, en Noruega, en Alaska, cuando recibe a Cristo como Salvador, es incorporado en ese cuerpo, en esa asamblea que es la Iglesia de Dios. Al creer en Cristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tiene vida para siempre, vida eterna. ¿Cuándo comenzó a formarse ese pueblo? En Hechos capítulo 2. ¿Dónde comenzó? En Jerusalén. En Hechos 2, aquella mañana de la fiesta judía de Shavuot, la fiesta de las semanas, o 50 Costés, Pentecostés, ese fue el día. En ese día los judíos traen las ofrendas de sus cosechas, se alegran delante de Dios y celebraban el aniversario, o celebraban el día en que Dios les dio o les había dado la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos, el día que Dios habló, comunicó con sus palabras los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Éxodo 20. Entonces, el día de Pentecostés, los judíos conmemoran que Dios les dio la ley. Ese fue el día elegido por Dios para darle a este nuevo pueblo, conforme a su promesa en los profetas, el Espíritu de Dios que nos sella para siempre. Desde entonces, aquel día recibieron el Espíritu 120. Fue algo especial, porque el Señor les dijo que esperaran. Después ya no fue más así. Salieron a la calle a predicar. Y cada uno que recibe al Señor, desde entonces, recibe el Espíritu Santo. 2.000, 5.000, un montón se fueron agregando a la iglesia, ¿verdad? En los primeros años, solo judíos. A partir de Hechos 10, se agregaron a la fe algunos romanos, y en el puerto de Cesarea, Dios abrió la puerta para predicar a las naciones. Pasaron 20 siglos, el Evangelio corrió por el mundo, por los continentes, y llegó a nuestras vidas y estamos aquí. Nosotros formamos parte de ese mismo pueblo. 20 siglos, muchos millones de hermanos murieron en la fe. Durmieron en Él, dice la Escritura. Durmieron en Jesús, en la fe. Y aquí estamos nosotros, al día de hoy, vivos todavía. Esperamos de los cielos a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Cómo es esto? Anoche veíamos Juan 5, Juan 6. Yo les doy vida eterna, no pereceré jamás, y te voy a resucitar en el día postrero. Mire, Juan 5 y Juan 6. ¿Se acuerdan de anoche? Bien, una promesa personal del Señor. Créeme, créeme. El que cree al que me envió tiene vida eterna, y yo te voy a resucitar en el día postrero. Promesa de resurrección. Juan 11, en Betania, ¿qué le dijo el Señor a Marta y a María? Yo soy la resurrección y la vida. Nadie al Padre si no es por mí. ¿Así dijo? No. Vamos bien. A ver, ¿están atentos ahí? Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que dije yo, es parte de otro versículo. ¿Cómo dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo delante de la tumba de Lázaro. Y lo resucitó. Fue para mostrar que tenía el poder. Pero Él ha prometido que un día nos va a resucitar a todos. Qué grande fue aquel momento de la resurrección de Lázaro y su declaración. Ningún otro ser humano se atrevió, ni se atreve a pronunciar algo parecido. Yo soy la resurrección y la vida. Mira, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, hoy en día, no morirá eternamente. Él nos va a resucitar. Mira la promesa de resurrección. Juan capítulo 5, Juan capítulo 6, Juan capítulo 11. ¿Qué más? Llegó la última cena.
Juan capítulo 14. ¿Y qué les dijo? Muchachos, no tengan miedo. Ustedes creen en Dios, en las escrituras antiguas, el Dios antiguo, el Dios de las escrituras hebreas. Imagínate, la cena del Señor estaba el judío Jesús y 11, porque Judas se había ido, 11 judíos ahí. Dice, ¿vosotros creéis en Dios? Moisés, los profetas y los salmos, la escritura, la palabra del Dios Altísimo. Bueno, crean ahora también en mí, porque les voy a decir algo que no estaba escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Les voy a prometer algo. Créanme a mí ahora también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchachos, yo me voy al Padre. Prepararé lugar y, si me hubiera preparado lugar, vendré otra vez y me los llevaré conmigo, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¡Qué promesas! Esas promesas son la base, el fundamento de nuestra fe. Esperamos que nos venga a buscar el Señor, resucitará a los muertos, como dijo, y a los que estemos con vida todavía ese día, nos elevará y transformará en gloria. Magnífico, ¿verdad? Y no era para los 11 nada más, es para todo aquel que crea. Por eso los 11 y otros más salieron a predicarlo al mundo, a decirle a la gente que Dios nos ama, créele al Señor. Te da vida eterna, te libra de condenación, pasas de muerte a vida, te da seguridad con el Espíritu Santo y Él prometió que te va a resucitar en el día postrero. ¿Crees esto? Sí, Señor, dijo Marta. Y espero que cada uno aquí haya dicho lo mismo. Creo, Señor, te espero. Y Él nos va a resucitar y nos va a elevar en gloria. Mire usted, hermano. Ahora bien, como les dije, esto es para todos. Por eso los muchachos salieron a predicarlo al mundo. Y por eso sigue corriendo este evangelio por el mundo. Porque es para todo aquel que creyere. Y todos los que ya creímos, debemos anunciárselo a otros. Bien, vamos al tema de esta noche. Hablé 12 minutos respecto a esta introducción. Vamos, por favor, a Primera Tesalonicenses. Vamos a Primera Epístola de Pablo a los tesalonicenses. Ellos predicaron el evangelio y mucha gente creyó. Y se empezaron a formar grupos de creyentes. Les tenemos que llamar como la Escritura les llama, iglesias locales. El apóstol Pablo fue en su primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra. Su segundo viaje misionero, él fue a Filipos, él fue a Tesalónica, él fue a Berea, a Atenas, a Corinto. Tercer viaje misionero, hizo una gran obra Dios con él, con el apóstol Pablo, en Éfeso. Y de ahí predicaron el evangelio a las 7 localidades. En realidad tenemos mencionadas 9 localidades de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Sardis, Filadelfia, todas esas ciudades importantes. Y después siguieron predicando. ¿Y qué le enseñaban a la gente? Creer en Cristo como Salvador y esperar al Señor. Esa es la síntesis, porque es para todo aquel que creyere. Y mire, por favor, los tesalonicenses lo creyeron y se afianzaron en la fe en medio de tribulaciones y presiones, de incrédulos que le armaban conflictos, familiares que le armaron conflictos. Y ellos se pusieron firmes en la fe, y la fe está resumida ahí. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Señor y esperar de los cielos a su Hijo. Mire, por favor, Primera Tesalonicenses 1, versículo 8. Vamos a leer acá. ¿Tenemos los textos esta noche también? Bien. Primera Tesalonicenses 1:8. Dice Pablo, ustedes creyeron en principio
Y partiendo de vosotros, de Tesalónica, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en muchos lugares vuestra fe se ha extendido. Qué bien, así tenemos que hacer nosotros también. No solo tiene que predicar el predicador, vuestra fe se ha extendido. De modo que nosotros ya casi no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Versículo 9. Porque ellos mismos, la gente mismo cuenta de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y, mira, al servir al Dios vivo y verdadero y, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual vendrá, hermano, porque Dios lo resucitó de los muertos y el Señor nos va a librar de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanito, los cristianos, los creyentes, nosotros no estamos esperando que venga el anticristo. Y de que, mirá, vino el anticristo, mirá por la televisión, está dominando el mundo. Nosotros no estamos esperando que venga la tribulación. No, ¿qué estamos esperando? Esperando de los cielos, porque de los cielos nos va a venir a buscar al Señor, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y Él nos libra de la ira venidera. O sea que no vamos a estar en el mundo en la tribulación. No vamos a conocer al anticristo, ni me interesa. Chau, chau. Claro, yo no estoy esperando la tribulación ni nada de eso. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿A quién? Esperando de los cielos a su Hijo. Eso comunicó el apóstol, los apóstoles comunicaron a las iglesias que ellos iban fundando. Tesalónica, Corinto, Filipenses, Sucrenses, Bonaerense. Claro que sí, es así. A los grupos locales, a las iglesias locales. Esta es la realidad. Nos convertimos de los ídolos a Dios. Dejamos los ídolos atrás. No son dioses los que se hacen con las manos. Nos convertimos al Dios vivo para servirle y esperar que el Señor nos venga a buscar. ¿Amén? Amén. Bien, hermanito. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la fe salvadora. Te explico algo más. Que Él nos venga a buscar y llevar a la gloria es parte de lo que llamamos también salvación. Porque nos salvó del pecado, del juicio final, de la condenación, de la muerte y del infierno. Nos salva hoy de un montón de cosas malas, el pecado, el mundo, el diablo, y nos salvará definitivamente cuando nos lleve a la gloria. Nos salvó, porque eso está seguro. Pero el hecho de llevarnos a la gloria, hermano, elevarnos y llevarnos, es parte de ese paquete inmenso de bendiciones que llamamos salvación en Cristo Jesús. Así que nos convertimos de los ídolos a Dios, creímos el Evangelio, para servirle mientras estamos en la tierra y esperar de los cielos a su Hijo. Capítulo 4. En esa misma carta, Pablo va a explicar un poco más todo esto, porque según entiendo, había recibido alguna noticia de algún tesalonicense que estaban incómodos porque algunos hermanitos habían muerto. Parece ser por lo que vamos a leer ahora. Primera Tesalonicenses 4, versículo, vamos a comenzar en versículo 13, 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. No sabemos si fue por persecución o por enfermedad o por accidente o por vejez, pero algún creyente había muerto en Tesalónica. Entonces los tesalonicenses parece que le escribieron una cartita a Pablo o a través de Timoteo y Silas que estuvieron allá, preguntaban qué pasará con los que murieron, porque nosotros nos convertimos para esperar al Señor, lo estamos esperando, pero hubieron algunos hermanitos que murieron. Entonces aquí viene una mejor explicación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Aquí Pablo varias veces va a usar esa palabra dormir, ese duermen, ese verbo, pero se refiere a la muerte del creyente, la muerte física. Mire, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ah, mi amigo, qué triste es el funeral de los que no tienen esperanza. Qué momentos, qué vacío, qué espanto, qué incertidumbre. No tienen esperanza, no tienen al Señor. Entonces, nosotros no nos entristecemos como ellos. Claro que nos entristecemos, un poco o bastante, porque murió un familiar, porque murió un hermanito, porque se siente su ausencia, pero tenemos esperanza que llena nuestro corazón. La esperanza que muy pronto le vamos a ver, y no solo al hermanito, sino al Señor. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, les aclaro esto. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los tesalonicenses creyeron. Pablo predicó en la sinagoga se leía las escrituras antiguas. No tuvieron problema estos judíos de Tesalónica para creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y creer que al tercer día resucitó triunfante. Y Pablo les dice, así como creemos que Él murió y resucitó, también debemos creer que Él va a resucitar a los que durmieron en la fe, a los que durmieron en Él. Eso significa creyendo y esperándole, creyendo en Él. Él los va a resucitar. Versículo 15. Por lo tanto, les decimos esto en palabra del Señor. Está diciendo Pablo, yo no pensé esto, yo no lo deduje, a mí me lo dijo el Señor. Dice, nosotros los que vivimos, creyentes en Cristo que vivimos, o sea, están los creyentes en Cristo que murieron, ¿sí? Desde Hechos, ¿quién habrá sido los primeros cristianos que murieron? Bueno, algunos datos tenemos, Esteban, por ahí hay otros, desde aquellos días, 20 siglos de cristianos que han muerto. Nosotros somos cristianos que todavía vivimos. Bien, nosotros que todavía vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, les adelanto, la venida del Señor puede ser en cualquier momento, puede ser mañana, puede ser el martes, ¿de acuerdo? Estamos esperando de los cielos a su Hijo. Llegado el momento, ahí está, llegado el momento, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el Señor viene, nos eleva, como prometió en Juan 14, y nos vamos. ¿Y los muertos? Pará. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué grandioso, cuánto que dice aquí. Dice, el Señor mismo. No va a enviar ángeles para esto. Además, no va a enviar ángeles porque Él lo prometió personalmente. ¿Te acordás en el Evangelio de Juan? Te decía, me dijo, créeme, yo te voy a resucitar en el día postrero. Ahí está, Él lo va a hacer. Y en la última cena dijo, voy a preparar lugar, vendré otra vez y me los llevo conmigo. Así que Él dijo, yo te voy a resucitar y yo te voy a venir a buscar y te llevo. Ahí está. Entonces, el Señor mismo va a cumplir su palabra y va a venir. El Señor mismo. Después dice, con voz de mando. ¿Sabes qué me hace acordar esto? A la tarde en que se paró delante de la tumba de Lázaro y con voz de mando le gritó a Lázaro, ¡Lázaro, vení afuera! Y el muerto se levantó. Un hito. Fue para mostrar
que tenía el poder de hacerlo. Voz de mando. Y él no se va a equivocar, va a llamar a todos los verdaderos creyentes. Todos, sin excepción. Todos. Voz de mando. Voz de arcángel. El arcángel es el comandante, es el líder de los ángeles. Sí, él vendrá con esa voz de mando, con esa voz de líder. Y dice, con trompeta de Dios. También en otros textos dice, se tocará la trompeta. Probablemente será el shofar judío. Ese, con trompeta de Dios. Paréntesis, escucha esto. Algunos han malinterpretado esta trompeta de Dios, la han vinculado con las trompetas del Apocalipsis y dicen que sucederá el arrebatamiento de la iglesia allá antes de la ira de Dios, casi en medio de la tribulación. No, esto no tiene relación con el Apocalipsis. El Apocalipsis se iba a escribir muchos años después. Esto es, dice, estas no son trompetas de ángeles, trompetas de juicio, como el Apocalipsis. Esto es trompeta de Dios. Hacía sonar el shofar, el judío, para arrancar, para comenzar reanudar el viaje del campamento. Cuando Dios le daba la orden, el líder judío tocaba la trompeta, el shofar, y el pueblo avanzaba. Trompeta de Dios para elevar el pueblo de Dios. No tiene nada que ver con las trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, antes de la tribulación, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo. Tal cual lo prometió. Pero ojo, no te adelantes en tu imaginación. Descenderá del cielo, pero dice que nos eleva y nos encontramos en las nubes. No es que desciende hasta la tierra en esta oportunidad. No, te lo quiero anticipar. Descenderá del cielo, sí, nos viene a buscar. Bien, seguimos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos de 20 siglos, desde Hechos, y por 20 siglos, todos los muertos, hasta el hermanito que murió ayer, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y ahí inmediatamente luego nosotros, los que todavía estemos con vida, seremos elevados juntamente con ellos y transformados en gloria para entrar al cielo. Sigo leyendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado justo para ese día y hora, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Clarito está, el Señor no desciende a la tierra, no descenderá a la tierra en esa oportunidad, en esa ocasión. Descenderá del cielo, nos elevará y nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire. ¿De acuerdo? La palabra arrebatados da lugar a que hablemos del arrebatamiento. Claro. Ahora bien, esa palabra arrebatados es la palabra zarpazo. O sea, es algo rápido, intenso así. Sucede en un instante. Seremos arrebatados. En el griego es harpazo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Cuánto poder el del Señor? Resucitar a todos los muertos en Cristo y elevarnos a nosotros en un arrebatamiento, en un harpazo. Tremendo. 1 Corintios, lo vamos a leer en un ratito, dice que será en un instante, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente este mundo llevará la impresión de que vamos a desaparecer instantáneamente y después vamos a faltar. Increíble, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Bueno, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Comprenden? Los muertos. Entonces, el Señor vendrá hasta las nubes, hasta la atmósfera del planeta y no descenderá más abajo, ahí. Y
los muertos en Cristo serán resucitados primeros y elevados. Y enseguidita nosotros, los que estemos vivos ahí, seremos elevados, transformados en gloria para entrar en las esferas celestiales y nos encontraremos con el Señor en el aire para recibir al Señor en las nubes, en el aire. Y es el momento del gran encuentro con Él y nos llevará hacia las esferas celestiales. Hermano, eso es magnífico. Magnífico. Versículo 18. Hermanos, aliéntense unos a otros con estas palabras. Animémonos. El Señor falta poco para que venga y va a ser algo grandioso. Ahora, hermano, vamos a ser elevados en nube, pero mientras tanto tenemos que vivir con los piecitos en la tierra, con el corazón lleno de esperanza y de ánimo y de motivación, pero comprometidos con el Señor en nuestra diaria manera de vivir, siendo honestos, buenos, espirituales. Mañana vamos a la escuela, las mamás envían a los nenitos a la escuela, los llevan y todos los trabajos diarios y todo eso. Firmes, fieles, firmes con el Señor, esperando, mirando al cielo, esperando de los cielos a su Hijo. Así tenemos que vivir. El Señor pronto nos elevará en gloria. Más información que llena nuestro corazón y nos alienta más y más. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. ¿Saben una cosa? Los tesalonicenses creyeron rapidito en el Evangelio y en el Señor y lo esperamos, dice, esperamos de los cielos a su Hijo. Y creyeron la resurrección. Te digo un chisme, a los corintios les costó un poquito más creer en esto de la resurrección. Creemos que por influencia griega, influencia de filosofía griega, ¿viste cómo influencia lo que uno oye y aprende de niño y de joven? Influencia nuestra manera de pensar. Y nos cuesta a veces creer la verdad de Dios por las mentiras que nos enseñaron antes. Bueno, a los corintios les costó creer la resurrección de los muertos. No hay lugar en el pensamiento griego, en la filosofía griega, para la resurrección del cuerpo. Mira, sin embargo llegaron estos predicadores, el apóstol Pablo y sus servidores, predicando este evangelio del resucitado. Y para todo aquel que creyere y Él los va a resucitar, creyeron. Pero tuvo que escribir lo que para nosotros es todo un capítulo, 1 Corintios 15, para volverles a decir que algunos tuviesen cuidado, porque algunos no estaban creyendo en la resurrección. Y si no estaban creyendo en la resurrección, habían creído en vano. Habían creído en vacío. Mire, por favor, 1 Corintios 15 dice, versículo 2, el evangelio que recibisteis, sois salvos, el evangelio que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cómo es esto de creer en vano? Claro, creer en el Señor y creer más o menos lo que Pablo dijo. Pero no, esto de la resurrección de los muertos no puede ser, dice, no puede ser. El Señor debe haber resucitado en forma espiritual. ¿Y qué significa? No sé, pero es espiritual. En forma de gases o en forma de vapores o en formas etéreas. ¿Lo qué? No sé, no, es más o menos así. No, el Señor resucitó en carne y hueso, faltó el cadáver, Él volvió a vivir y vivir en gloria y así. Y fíjate de no haber creído en vano, porque para creer tenés que creer que Él cargó nuestros pecados, murió en la cruz por nosotros, fue sepultado, al tercer día resucitó entre los muertos y por eso nos ofrece perdón y vida eterna. Y nos va a resucitar y llevar a la gloria. Eso es creerle. Él me prometió resucitarme, Él me prometió elevarme y le creo. Entonces, parte de la fe y parte del evangelio es creer que Él resucitó
y que Él nos va a resucitar. Aleluya, dice versículo 20, 1 Corintios 15, 20. Dice, ahora Cristo ha resucitado. Primicia, el primero de los que durmieron es hecho. Y luego Él nos va a resucitar a nosotros. Esa es nuestra fe. Eso es lo que Él prometió y eso es lo que debemos creer. Creerle. Yo te voy a resucitar en el día postrero. Vengo y me los llevaré conmigo. Vengo a buscarte y me los llevaré conmigo. Créele. Bien, una vez que Pablo explicó eso a los corintios, que les costó todo este tema, él va a ir un poco más a darnos un poco más de información al respecto, que nos hace bien saber esta enseñanza, esta doctrina. Capítulo 15, versículo 50. Desde ahí vamos a avanzar un poco. Y Pablo les dice a los corintios, esto les digo, hermanos, 2 puntos. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, nuestro actual cuerpo humano no puede entrar en las esferas celestiales. Dios ha previsto una transformación de nuestro cuerpo. Es una grandiosa noticia. Hermanito, Dios hizo nuestro cuerpo. Cada detalle, el cerebro, la sangre, el corazón, la circulación, todo, cada detalle lo hizo Dios. Y Dios ha dicho y dice en su palabra que para llevarnos a la gloria celestial tiene que transformar este cuerpo terrenal. ¡Qué bueno! Lo va a hacer Él. El Creador sabe cómo hacer ese retoque final, esa transformación final. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tiene que haber una transformación allí. Versículo 51. He aquí les digo un misterio. ¿Qué es esto? Algo que no fue enseñado antes. Dios lo tenía preparado, pero todavía no lo había anunciado. Ahora se los anuncio y ya no es nada, no está escondido, no es mentiroso, no es misterioso. Ahora se los digo para que ustedes se lo digan a otros. Les digo un misterio, no todos dormiremos. Se refiere a la muerte, obviamente, ¿no? Es decir, no todos los creyentes vamos a pasar por muerte. ¡Epa! Claro, la idea es esta. Si el arrebatamiento fuese mañana, nosotros no pasaríamos por muerte. Seríamos elevados, sin morir, sin funeral. Ah, qué bien, no me gustan los funerales. Y seguro a usted tampoco, ¿no? Entonces, le digo un misterio. Esto nunca fue revelado antes, dice Pablo. No todos vamos a morir, pero todos tenemos que ser transformados. Nuestro organismo humano necesita una metamorfosis, una transformación total para entrar en las esferas celestiales y en las santas esferas celestiales. Entonces, los muertos van a resucitar transformados en gloria y nosotros, que no vamos a pasar por muerte, también necesitamos una transformación gloriosa para entrar en las esferas celestiales. No me pidan mayor detalle de eso, lo va a hacer Dios. Él sabe por qué es necesario, sabe cuánto es necesario, cómo hacerlo, va a hacer algo perfecto y extraordinario. Vamos a tener un cuerpo humano de carne y hueso, porque el Señor les dijo, muchachos, tóquenme carne y hueso, pero adecuado para las esferas celestiales. Nos vamos a conocer mejor que nunca, vamos a seguir siendo seres humanos. Moisés va a seguir siendo Moisés, pero glorificado, va a ser una pinturita. Cada uno de nosotros va a ser perfeccionado, glorificado. De manera que vamos a ser incorruptibles, inmortales. Bueno, lo leemos. Todos seremos transformados. 52. En un momento, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, será instantáneo. No es que será de a poquito, como si subiéramos en un helicóptero y la gente nos va viendo. No. Así, instantáneo, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta,
De nuevo sonará, sí, porque se tocará la trompeta. Ah, bueno. Algunos especulan que puede llegar a ser el arrebatamiento en la fiesta de las trompetas de los judíos. En el orden de las fiestas es cierto que es la próxima por cumplirse, en el orden de las 7 fiestas de Levítico 23. Y ese día de las fiestas de las trompetas, por allá por septiembre, ese día tocan varias trompetas y hacen varias conmemoraciones y varios sonidos de trompeta. Y alguno especula, tal vez será uno de estos años, justo el día de Yom Teruah, el día de las trompetas, será ahí. Tal vez puede ser. Digamos que yo lo espero de manera especial cada día de las trompetas, en septiembre. Pero si no sucede el próximo septiembre, lo voy a seguir esperando cada día, porque las Escrituras enseñan a esperarlo cada día, a alimentar esa esperanza porque nos hace bien, Vivir cada día con los piecitos en la tierra, cumpliendo nuestras responsabilidades terrenales, viviendo de la mejor manera y esperando de los cielos a su Hijo. Así que no le ponemos fecha así segura. En cualquier momento el Señor nos lleva a la gloria. Bien, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. No como en algunas películas vio que resucita un muerto y se le cae un pedazo de carne por acá y va rengueando y tiene la cara deformada. No, mucha tontera es esas cosas. El Señor nos va a resucitar incorruptibles, impecables. Es más, mucho mejor de lo que somos ahora. El cuerpo va a sufrir una transformación de gloria, una perfección de gloria. Magnífico. Va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, del Señor. Seremos resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados para entrar en el cielo. 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo terrenal, hermanos, es corruptible. Lo agreden los virus, lo agreden las bacterias, envejecemos, enfermamos, morimos y entra el cuerpo en un proceso de descomposición y es polvo al fin y al cabo. Tenemos un cuerpo terrenal que es magnífico, pero es terrenal, es corruptible. Seremos resucitados incorruptibles. Ya no nos va a afectar nada de eso, ni el pecado, ni la tentación, ni nada. Seremos incorruptibles y además inmortales. Esto mortal, nosotros seremos revestidos o seremos resucitados en inmortalidad. Seremos inmortales, hermanos. Porque el Señor es inmortal y el Señor nos va a dar esa capacidad, nos va a dar un nuevo cuerpo de gloria, inmortales, inmarcesibles, nada nos manchará ni nos deteriorará. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra contra la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está tu poder, sepulcro? El Señor me levantó, como se lo había prometido a la serpiente en Génesis 3:15. El Hijo de la mujer te va a derrotar para siempre, va a derrotar todas las consecuencias del pecado. ¿Dónde está? Muerte, tu aguijón, tu victoria. Él vencerá la muerte, sorbida la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? 57. A ver. 57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. 58. Así que, hermanos míos, dice, estemos firmes y constantes, aquí, ahora, mañana lunes, el martes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, tenemos que crecer.
creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Todo lo que usted ha hecho, hermano, por el Señor en estas conferencias y en estos años y en este tiempo, será premiado en el cielo. Lleva frutos, lleva vidas, lleva personas. Magnífico. Así que animémonos unos a otros, crezcamos en el Señor, sabiendo que nada pasará por alto. Todo premiará al Señor. Nuestro trabajo no es en vano, no es en vano. Amén. Filipenses, vamos a leer unos textos allí. Capítulo 3, versículo 20. Y ya vamos a ir terminando en esta noche. Filipenses 3:20. Hay más para leer al respecto, pero con esto vamos a ir sintetizando y cerrando el tema. Porque Pablo predicó, hermanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, predicó lo mismo. Llegado el momento, hermanito, todos los creyentes del mundo, los que estén en Jerusalén, serán arrebatados. Los que estén en Tesalónica, los que estén en Corinto, los que estén en Filipos, los que estén en Sucre, los que estén en Buenos Aires, los que están en Nueva York, todos seremos elevados para encontrarnos con el Señor en gloria, transformados en gloria. ¡Qué magnífico!, ¿eh? Capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, hermano. ¿Qué tal? Aquella es nuestra casa, por la gracia de Dios. Aquella es nuestra ciudad. En realidad, la ciudad es de Dios el Padre, porque Él ha sido el arquitecto y constructor de aquella magnífica Jerusalén celestial. Pero allá Él fue a prepararnos lugar. Estremece leer y saber de su amor para con nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. 21. El cual, el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo. El pecado nos humilló, hermanos. Hemos sido abusados, agredidos, tenemos feas experiencias, todo pasará. El Señor nos limpió de todo pecado, de toda angustia, y nos transformará nuestro cuerpo de manera de dejar atrás toda la humillación que el pecado nos humilló en nuestro cuerpo terrenal. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes al Señor. Ese es uno de los más grandes privilegios. Ser semejantes a Él, verle tal cual es, porque le vamos a ver y le vamos a servir por los siglos. Tremendo privilegio, hermano. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cómo va a ser esto? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo va a hacer por su poder, hermano. Un poquito de su poder mostró resucitando a Lázaro, por ejemplo. Escúchenme, fue algo grandioso. Ningún ser humano puede hacer eso. Pero fue, comparado con todo esto y con todo lo que va a hacer, fue una muestra pequeña de su poder. Hermano, créale con todo al Señor. Él prometió, te doy vida eterna, no te vas a perder jamás. Te voy a resucitar en el día postrero. Te vengo a buscar y te llevo a la casa del Padre. Y los apóstoles enseñaron un poquito más al respecto por revelación, palabra del Señor. Será un instante, nos elevará, nos encontraremos en las nubes, nos llevará a la casa celestial. Transformará nuestros cuerpos terrenales para que sean semejantes al cuerpo celestial, al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo lo va a hacer? Por su poder. Somos ciudadanos del cielo, nos lleva a la gloria. Magnífico. Esa es su venida, diferente a la otra que vimos las noches anteriores. La otra viene a Jerusalén para reinar. Nosotros estamos esperando que descienda de las nubes, en nubes, nos eleve. Será el gran encuentro aquel día,
y nos lleve hacia las esferas celestiales, a la gloria, tribunal de Cristo, tronos de alabanza y adoración, como vemos en el Apocalipsis, la casa del Padre, la Jerusalén celestial, magnífico. Y después regresaremos con Él, cuando Él regrese a Jerusalén. Hermano, qué privilegio, qué maravilla. A mí me estremece leer y enseñar estas cosas. Para mí también es un honor y una honra. Es anunciar proféticamente que Él pronto regresa, pronto viene por nosotros. Gloria sea a Dios. Hermano, disfrutemos esta esperanza concreta. La esperanza es esperanza con seguridad, con visión y confianza. Pronto viene. Esperamos de los cielos a su Hijo. Nos va a salvar de la ira venidera, es decir, nos saca, nos lleva antes de la tribulación. Nos transformará en gloria. Mientras tanto, pasan los días, tratamos de vivir de la mejor manera, honestos, santos, buenos, creciendo en la obra del Señor siempre, impactando al mundo con nuestra buena conducta y llevándole al mundo el Evangelio. Porque no es solo para nosotros, es para todo aquel que creyere. Me encantó que el pastor contara las experiencias misioneras en otros pueblitos. Hoy a la mañana una joven hablaba de la predicación entre los niños y así, y así. Vamos alcanzando a otros, porque es para nosotros y para todo aquel que creyere en el Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea al Señor nuestro Salvador. El Cordero, el Señor de la iglesia, cabeza de la iglesia, líder supremo, el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá cuando vuelva. De Él estuvimos aprendiendo y a Él estuvimos ahí contemplando. A futuro va a venir por nosotros y más. Hermano, me faltan palabras para cerrar la idea. Ya está. Él viene a buscarnos. Qué gentileza, qué poder. Él lo prometió. Créeme, créeme, yo te voy a resucitar en el día postrero. Yo vengo a buscarte y llevarte. ¿Por qué? Por su gran amor con que nos amó, por su gracia. Pagó por nuestros pecados en la cruz en la primera venida, para limpiarnos de todo pecado. Y yo espero que aquí cada uno haya confiado en Él como Salvador personal. Es el primer paso, es indispensable para estar seguro de la salvación para siempre. Lo demás lo va a hacer Él. Nosotros tenemos que esperarlo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo el Señor sea manifestado, dice el apóstol Pedro. Amén. Esperemos con confianza, con esperanza, con ánimo. Sirvamos al Señor mientras tanto. Vivamos vidas dignas de Él. Y esperémosle de todo corazón y prediquemos el Evangelio a otros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta noche, terminando. Hermano, ora ahí en tu banco, dile gracias Dios por esta salvación tan grande. Gracias por este Salvador que vino para pagar mis pecados y que regresará. Regresará por mí. Gracias, Señor. Tal vez hoy vino alguien aquí y todavía no era creyente o no es creyente. Amigo, da este paso de fe, confía en el Señor hoy. Dile con tu palabra, Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Ora a Dios, Él te oye. Dile, Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Creo su promesa. Creo, me va a resucitar. Creo, me va a venir a buscar. Creo que en la cruz cargó mis pecados, su sangre me limpia de todo pecado. Quiero que Cristo sea mi Salvador, desde ahora y para siempre, con todo lo que ha prometido. Creo. Tal vez alguien ha orado así esta noche, por primera vez, sin que nadie mire. Le voy a pedir que levante un poquito su mano indicándomelo, en silencio nomás, y vuélvala a bajar.
¿Alguien ha recibido al Señor en esta noche? ¿Ha creído en Él por primera vez? Levante su mano y vuélvala a bajar. Aquí una señora, Dios le bendiga y le confirmen la fe. ¿Alguien más? Bien, una señora joven aquí. ¿Alguien más ha confiado en el Señor en esta noche? De una vez y para siempre. Confiamos que Él resucitó y pronto nos vendrá a buscar, lo prometió. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Acá un caballero. Dios les bendiga y les sostenga, les haga crecer en fe, queridos hermanos. Oremos. Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche y en estas noches que nos diste. Gracias por esta conferencia, gracias por las Escrituras y sobre todo gracias por la bendita persona del Señor nuestro Salvador. Confiamos en Él, Señor, le esperamos de los cielos. Confirma a cada hermanito aquí, Señor, en la fe. Tal vez el día de mañana los que miran por video, confírmales en la fe, que puedan creer y creerle al Señor. Y esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Él regrese. Es algo magnífico. A ti sea la gloria, Dios. Muchísimas gracias. Oramos y cerramos este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.